La indudable analogía que se observa entre ciertas de nuestras actitudes y la de los grupos sometidos al poder de un amo, una casta o un estado extraño podría resolverse en esta afirmación. El carácter de los mexicanos es un producto de las circunstancias sociales imperantes en nuestro país. La historia de México, que es la historia de esas circunstancias, que contiene la respuesta de todas las preguntas. Octavio Paz. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, con una pequeña reseña crítica acerca de su contenido. Cada sociedad merece ser entendida y estudiada, comprender lo que se lleva en cada una de sus venas y lo que transporta en su interior. El oxígeno que se respira y libera en su historia, pasado, presente y futuro. Recaudar las partes principales de un origen, poder desmenuzar sociológica, antropológica e histórica lo que conforma un individuo, analizar el poder de su mirada, de lo que libera en sus palabras, las relaciones con otros, sus sentimientos y apegos, una radiografía de un ser individuo en una sociedad que comienza desde una conquista, creencias y costumbres de miles de años atrás. Al leer cada una de las páginas del libro El laberinto de la soledad de Octavio Paz, es posible comprender la dimensión de una realidad en la que su propia mentalidad, apego a sus raíces, indiferencia, incluso su propia manera de ser, han unido los resultados de un producto de circunstancias sociales, circunstancias de las que el propio mexicano se encuentra en lucha. Ligar la historia ayuda a afirmar los terrenos de los que se alimentará día a día las páginas de un país, las circunstancias por las que el presente se problematiza, sufre sus consecuencias y aún así, estando en sus manos, el propio enemigo resulta ser el propio mexicano, con el que convive día a día, sus otros yo. El mexicano es producto de una máscara, aquella de la que se esconde en su inferioridad, de la que se sirve en cada festividad, el emborrachamiento que deja alejarse de su realidad, de olvidarse de un mal empleo del poder, manjares y manjares en simbolismo ante su patria, en donde el día de mañana se convertirá en rechazo a su panorama, aquel en que el pasado al fin se fusiona con su presente. En concreto, El laberinto de la soledad es una reflexión sobre la historia de México y la influencia que ésta tiene en el forjamiento de la identidad del mexicano. La historia de México puede ser resumida en un reencuentro de conquistas y conquistados, dominantes y dominados. Y esta es la razón por la que los mexicanos ven la vida como una lucha, lo que a su vez provoca un sentimiento de inferioridad, mismo que se ve reflejado cuando el mexicano cuestiona su historia, su cultura y hasta su identidad. Sin esta última, es imposible tener origen y metas por cumplir, por lo que el mexicano tiende a alejarse del mundo sintiéndose inferior. De ahí viene la soledad. El mestizaje ha causado cierta confusión y tristeza en los mexicanos, pero es esa fusión de historias con la que ha dado identidad al mexicano de hoy. Somos producto de la combinación de dos o más culturas, pero la crisis de identidad aún está presente y no se podrá dejar de lado hasta comprender que este pasado es parte de la historia del México de hoy, y no hay razones para permitir que estos episodios sigan afectando nuestra historia hoy en día. Los mexicanos deben comprender que este trágico pasado no es el único de la historia del país. Lo que es México hoy se debe a la unión de muchísimas historias. El desconocer la historia de México, al negarla o al asociarla únicamente con fracasos y derrotas, provoca que el mexicano esté perdido en el laberinto de la soledad. El mejor aspecto que tiene esta obra de Octavio Paz es la manera en que el autor interpreta la cultura mexicana. Es verdad que nos enfrentamos a una constante crisis de identidad. Discurrimos por la cultura occidental sin ser reconocidos como tales. Norteamérica ha tenido gran influencia sobre nosotros y, según ellos, pertenecemos al tercer mundo, el solitario y escondido. Pero no hay que olvidar que, como ya se ha mencionado, es precisamente esta mezcla de culturas e historias lo que nos han dado identidad. Solo falta comprender eso para que los mexicanos podamos salir de este laberinto de la soledad. Por el momento, les recomiendo el libro El laberinto de la soledad. Gracias.